Según la leyenda romana, Roma tiene sus raíces en los hermanos gemelos Rómulo y Remo, quienes fueron criados por una loba en el monte Capitolino cuando eran bebés. Trágicamente, Rómulo terminó por matar a Remo, y sobre las ruinas de este acto fratricida, fundó la ciudad de Roma en el monte Palatino, proclamándose su primer rey. Inicialmente, Roma adoptó una forma de gobierno monárquica, que perduró hasta la expulsión del último monarca, Tarquinio el Soberbio. Tras la caída de la monarquía, el Senado permanente de la ciudad decidió abolirla, instaurando en su lugar un sistema republicano. Durante la era republicana, Roma se encontró en una feroz competencia con la poderosa ciudad de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma más allá de sus fronteras originales en la península itálica, expandiendo su dominio gradualmente hacia nuevas tierras, incluyendo Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania y Liria. Fue en este tiempo, al inicio mismo de la República, cuando las emblemáticas letras SPQR, Senatus Populusque Romanus, que representan el Senado y el pueblo romano, se convirtieron en el símbolo de la grandeza de Roma. Roma se afianzó como la dominadora de la cuenca mediterránea, extendiendo sus dominios hasta alcanzar una magnitud que desafiaba la eficacia del Senado, anclado en la capital y lento para tomar decisiones frente a tan vasto imperio. En este contexto surgió la figura ambiciosa del general Julio César, de quien su nombre pasaría a convertirse en un calificativo imperial para los próximos emperadores, los cuales obtendrían el título de el César a partir del año de los 4 emperadores, ya que sus hazañas no solo ampliaron los horizontes de Roma mediante la conquista de la Galia, sino que también desafiaron el poder del Senado, revelando la importancia de controlar las fuerzas militares para obtener influencia política. Tras una cruenta guerra civil contra Pompeyo y las fuerzas senatoriales, César emergió como el líder absoluto de Roma, autoproclamándose dictator perpetuus. Este atrevimiento no fue bien recibido por los sectores conservadores del Senado, que conspiraron y lo asesinaron durante los idus de marzo en su propio recinto, en un intento de restaurar la República. Sin embargo, este retorno resultó ser efímero. El joven Octavio, hijo adoptivo de César, no pasó por alto este precedente. Años más tarde, tras derrotar a los asesinos de su padre y a su antiguo aliado Marco Antonio, Octavio se alzó como el primer emperador de Roma. Su poder, al igual que su influencia sobre las legiones, fue inmenso al regresar a Roma. En el año 27 a.C., el Senado otorgó a Octavio el título de Imperatum Caesar Augustus, concediéndole el poder imperial y reconociéndolo como comandante supremo de todas las fuerzas armadas. Aunque nominalmente mantuvo la apariencia de un gobierno republicano, en la práctica ejerció un control absoluto. Augusto aseguró su posición manteniendo una delicada fachada republicana mientras consolidaba una monarquía dinástica en la realidad. Los primeros emperadores, desde Augusto hasta la muerte de Nerón, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, abarcan el periodo conocido como la dinastía Julio-Claudia, que se extendió desde el año 27 a.C. hasta el 68 después de Cristo. Nerón, en particular, es recordado por su tiranía y extravagancia, marcada por ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre, y la leyenda de que tocaba la lira mientras Roma ardía en un gran incendio. Tras los tumultuosos años del 68 al 69, conocido como el Año de los 4 Emperadores, Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, se inauguró la dinastía Flavia. A los Flavios les sucedió la dinastía de los Antoninos, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Cómodo, Lucio Vero, marcando una época dorada en la historia del Imperio Romano. Destaca especialmente la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania, quien fue un gobernante eficaz y querido por su pueblo. Durante su reinado, el imperio alcanzó su máxima expansión territorial. El último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía antonina fue Marco Aurelio, cuyo hijo natural, Cómodo, marcó un retorno a los problemas de sucesión e inestabilidad. Después del asesinato de Cómodo por la Guardia Pretoriana,
el imperio entró en una época de confrontación civil hasta que Septimio Severo asumió el trono, instaurando la dinastía Severa. La crisis del siglo III, un periodo de 50 años caracterizado por presiones externas y una profunda crisis interna, fue seguida por un periodo de anarquía militar. Diocleciano ascendió al poder y llevó a cabo una serie de reformas importantes, incluyendo la tetrarquía, que dividió el gobierno del imperio entre 4 gobernantes geográficamente. Aunque este sistema fue efectivo durante su mandato, colapsó tras su abdicación. La gran persecución de Diocleciano fue la última y más sangrienta persecución de cristianos en el Imperio Romano. Constantino el Grande, quien legalizó el cristianismo mediante el Edicto de Milán en 313 y convocó el primer concilio ecuménico en Nicea en 325, se convirtió en el primer emperador cristiano, marcando un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano. En esta fase crucial, la capitalidad del imperio se trasladó a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada bajo la dirección del emperador, que ahora se conocería como Constantinopla. A medida que avanzaba el tiempo, el imperio empezó a decaer. El emperador Teodosio I proclamó el catolicismo como la religión oficial del imperio, sentando un precedente que perduraría. Tras su fallecimiento en 395 después de Cristo, el Imperio Romano se dividió administrativamente entre sus 2 hijos, Arcadio en el oriente y Honorio en el occidente. El occidente, debilitado por las incursiones bárbaras y la agitación social a raíz de la mala gestión de las tierras, finalmente cedió en el año 476 después de Cristo, marcando el comienzo de la Edad Media. Por otro lado, el Imperio Romano de Oriente, más conocido como bizantino, persistió por casi 1000 años más. Sin embargo, llegó a su fin con la caída de Constantinopla en 1453 después de Cristo, lo que marcó el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. En su apogeo, el Imperio Romano disfrutó de una expansión continua, pero dentro de sus fronteras prevalecía la paz, conocida como Pax Romana, que facilitó su florecimiento económico, comercial y territorial. La arquitectura y la ingeniería romanas son testigos visibles de su poderío, con anfiteatros, circos, teatros, termas, acueductos, calzadas, templos y basílicas que aún se pueden encontrar en todo el antiguo territorio del imperio. Además de su legado arquitectónico, el Imperio Romano dejó una herencia jurídica significativa: el derecho romano, uno de los sistemas legales más importantes y el fundamento del derecho moderno occidental. La unidad y la homogeneidad cultural dentro del vasto imperio fueron posibles gracias a un ejército poderoso, encabezado por las icónicas legiones romanas. Durante su apogeo, el ejército estaba compuesto por 30 legiones, cada una formada por aproximadamente 5.300 hombres. Cada legión se dividía en 10 cohortes y estas, a su vez, en centurias, siendo esta última la unidad básica de infantería, compuesta por 80 hombres y liderada por un centurión. El servicio militar era exclusivo para ciudadanos romanos. Los esclavos no tenían permitido participar en el ejército. La sociedad romana se estratificaba en varios estamentos. Los ciudadanos romanos se dividían en patricios y plebeyos. Los patricios, descendientes de las familias más antiguas de Roma, formaban la aristocracia y disfrutaban de ciertos privilegios. Con el tiempo, el término patricio dejó de denotar una distinción de sangre y simplemente señalaba a aquellos con poder y riqueza. Mientras tanto, los plebeyos, que abarcaban campesinos, artesanos, comerciantes y gran parte del ejército, conformaban la base de la sociedad romana. Además, se encontraban los esclavos, quienes carecían de derechos y libertades. Mayormente prisioneros de guerra, su número en Roma creció exponencialmente con la expansión del imperio. Obligados a realizar los trabajos más arduos, su destino pendía de la benevolencia o crueldad de sus amos. Muchos de estos esclavos eran utilizados para satisfacer los caprichos de entretenimiento del emperador y del pueblo. No obstante, existían oportunidades para obtener la libertad. Los esclavos liberados, conocidos como libertos, podían ganar su libertad de diversas maneras.
Por bien o por mal, Roma ha dejado una huella indeleble en nuestras tradiciones políticas, culturales y literarias. En nuestra forma de pensar, es imposible comprender la idiosincrasia de Occidente sin tener en cuenta la influencia y legado de la civilización romana. Y así concluimos nuestro fascinante viaje a través del Imperio Romano, un legado que sigue resonando en nuestras vidas hasta el día de hoy. Si disfrutaste de este recorrido por la historia, te invitamos a suscribirte para no perderte futuros episodios, darle like si te ha gustado y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos podemos seguir explorando los tesoros de la antigüedad. Nos vemos en el próximo capítulo.